Bueno, entonces, continuando con la capacitación o lo que vamos revisando, ¿sí? Que es la parte de consulta externa. Vamos a adentrarnos en el formulario de medicina general. Ya vimos la parte de especialista. Digamos que las formas, como se han podido dar cuenta con respecto a la historia de urgencias y la historia de especialistas, que son las dos que hemos mirado, ¿sí? Tienen mucha similitud, ¿no? Los datos básicos, que las variables discretas, que los exámenes, que el tratamiento, todo eso. Solo cambia de que de pronto alguno pide más información que otro, pero digamos que la estructura como el cuerpo de todas esas historias es prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con el especialista? Que es muy específico, ¿sí? Muy sencillo porque vas al punto, mientras que ya en medicina general ya es una atención o es una valoración ya más amplia, que le revisan que los ojos, que la cabeza, que lo otro. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Entonces ya vimos la historia de especialistas, vamos a mirar la historia de consulta de medicina general. Entonces lo mismo, con F2 el médico revisa los pacientes que tienen para las citas del día. Si no, pues simplemente escribe el número de historia o lo busca con la lupa, ¿vale? O con F7 también. Listo, entonces como les indicaba, con F7 el sistema me lista las admisiones que están abiertas, ¿sí? Las que no han facturado. Exactamente, las que nos han facturado. Sí. Entonces, simplemente, ¿qué me muestra? Pues la fecha, el número de la admisión, la hora, número de identificación y nombre del paciente, la vía de ingreso si es por ambulatoria, urgencias o con H hospitalización y alguna observación que hayan hecho en la admisión. ¿Listo? Si yo quiero agrupar solo por ambulatorio, pues ambulatorio, hospitalización y urgencias. ¿Listo? Si quiero ver todo, le digo ver todo. Si yo quiero filtrar más días, él por defecto tiene 40, pero si yo quiero ver las admisiones de hoy hacia atrás 180 días, entonces cambio el filtro y él automáticamente se actualiza. ¿Listo? Entonces en este caso voy a hacerlo con Jonfer, lo selecciono acá en guardar y él automáticamente carga el número de cédula e ingresa de una vez a la historia clínica. Entonces, como les indicaba, vamos a ver la parte de la historia de medicina general. Entonces, la historia de medicina general es un formulario, es un anexo tipo formulario, que es lo que ya hemos venido explicando, ¿sí? Y como en los anteriores formularios, él me solicita un número de admisión. Entonces, si tenemos el parámetro habilitado para que me muestre las admisiones de ese paciente, entonces me va a aparecer la siguiente pantalla, para que el usuario, el médico en este caso, seleccione cuál es la admisión que quiere afectar. Pero si tenemos el otro tipo de parámetro, entonces él va a coger, es la última, que en este caso sería la 9. Por ahora vamos a registrarlo con la 9, la escogemos, el sistema automáticamente entra en modo nuevo, ¿sí? Por eso fue que me solicitó que la admisión, porque pues no hay ningún registro para este paciente. Bueno, ya habíamos hablado de guardar como plantilla. Si yo quiero dejar una plantilla ya definida para que cada vez que ingrese al sistema me aparezca la misma información, entonces le digo F5 y con eso almaceno ya una plantilla por defecto en el sistema y al momento de ingresar él me la carga, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos? Nuevamente, pestaña datos básicos, variables discretas, examen físico y valoración, tratamiento, evolución. Sí, entonces como les indicaba, o sea, si se han podido dar cuenta en las diferentes historias, tienen como la misma estructura. Unos datos básicos, un examen físico que se le hace al paciente y ya una valoración y un tratamiento que pues es una parte, es como evolución, ¿no? Evolucionar cada uno de esos ítems. Pero igual pues vamos a seguir revisando cada una de las historias. Entonces, en la parte superior, los datos del paciente común y corriente, pues para constatar que el paciente con el que estoy trabajando es el mismo que me está cargando la información de la admisión. ¿Listo? Aquí donde dice número es el número de la admisión para tenerlo en cuenta. Entonces, el motivo de consulta por el cual viene el paciente, la enfermedad actual que presenta como tal el paciente, motivo de atención, finalidad, consulta y tipo de diagnóstico, lo mismo, importante y obligatorio antes de guardar la historia. ¿Por qué? Porque eso me afecta al RIPS. Antecedentes, como funcionan las demás historias, este evento es para ingresar los antecedentes actuales, los que me refiere el paciente en estos momentos, y el histórico es ya todo lo que se le ha registrado al paciente hasta el momento, hasta la fecha.
¿Listo? Con F2 puedo cargar los antecedentes, la plantilla como tal que tengo creada en el anexo antecedentes por fuera del sistema. Y al ser una historia de medicina general, también se puede ingresar con quién viene acompañado el paciente, cuál es el parentesco que tiene y el teléfono. No es obligatorio, pero pues está la posibilidad de ingresarlo. En variables discretas, exactamente lo mismo. Como nos podemos dar cuenta, aquí me está mostrando ya una información aún sabiendo que la historia de medicina general es la primera vez que la llenamos. ¿Por qué? Porque estas variables discretas se afectan desde todos los módulos, o sea, desde todas las historias clínicas. Entonces, como ya hicimos la prueba de la historia de especialistas y la historia de especialistas la almacenamos con esta información, ¿cierto? Entonces, al quedar almacenada con esta información, ya para él es un histórico. Entonces, él le dice en qué fecha fue, cuál es el valor histórico en esta fecha y el valor en el día de hoy, si quisiéramos cambiarlo. Podemos graficar igual todos los registros que hayamos hecho en las variables discretas, uno puede ir viendo el comportamiento que ellas tienen. En el examen físico, aquí ya cambia un poco en comparación a la historia de especialistas. En la historia de especialistas era un solo campo. En la historia de especialistas era un solo campo que decía examen físico, ¿sí? En este caso ya él se sectoriza, por decirlo de alguna manera. Entonces, signos vitales lo sigue solicitando. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura. El estado lo mismo, peso, talla, y él automáticamente obtiene el índice de masa corporal. Pero ya en esta parte, en la parte inferior de esta pestaña examen físico, encontramos una inspección general y una revisión por sistemas, que se puede ir evolucionando. Cabeza, cuello, entonces, porque nos está diciendo que tenemos que registrar la tensión arterial. Cabeza, cuello, entonces mire, esto por lo menos hace parte de una plantilla. Entonces, si se quisiera que siempre todas estas, lo que es cabeza, cuello, tórax, cardio, genito, extremidades, aparezca como normal, se guarda como una plantilla. Si queremos dejarlo en blanco, simplemente lo borramos y lo podemos también guardar como una plantilla F5 para que quede todo en blanco. ¿Listo? Porque no hay forma de borrar la plantilla, si no es por debajo. Entonces, si queremos limpiar, dejar la plantilla, dejar todos los campos en blanco, simplemente dejamos todo en blanco y le damos F5 y él me guarda como plantilla vacía. ¿Listo? Entonces, como les indicaba, tenemos cabeza y órganos de los sentidos, cuello, otra donde el médico va a poder definir el tórax, pulmonar, cardiovascular, abdomen, genitourinario, dorso, extremidades, osteomuscular y neurológico, vascular periférico y esfera mental. Y por último tenemos piel y otros, ¿sí? Entonces, como les indicaba, la diferencia de la de medicina general a la de especialista es que la de especialista es un examen físico resumido. Aquí ya es más específico, más al punto. Entonces, si quisieran revisar cada una de las partes, pues en cada una de las partes escriben o describen el diagnóstico que encuentran, ¿sí? Pueden dejar todo como normal y simplemente cambian lo que requieren. Digamos, si es un paciente que viene por dolor en el estómago, entonces pues simplemente iría en la parte que tenga que ver con ese órgano del cuerpo, ¿sí? O con ese sistema del cuerpo humano, por decirlo de alguna manera. De resto lo pueden dejar como normal. Bueno, algo que no les había explicado en las otras historias es que tenemos estos botoncitos, estos botones que vemos aquí, para página anterior, página siguiente. Entonces con el F7 me puedo ir página anterior y con el F8 página siguiente, que es lo mismo como si le diéramos clic a estos botoncitos que dicen página anterior, página siguiente. Porque hay dos, porque estos son los que trabajan o manejan estos pequeños, los de adentro, y estos son los 4 de afuera. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso los encontramos en todas las historias, las diferentes historias. Listo, ¿qué más encontramos por acá? Entonces, encontramos la siguiente pestaña, que es la de valoración tratamiento. Entonces, tenemos hasta 8 diagnósticos que se pueden registrar. Obligatorio el principal, mínimo, el diagnóstico principal es el que se tiene que ingresar. Pero como les indico, tienen 7 diagnósticos más opcionales que pueden registrar.
Listo, encontramos también otros campos como el de conducta, listo. Entonces, el diagnóstico principal, ¿sí? Si de pronto queremos cambiar este texto y aquí el sistema no nos lo deja porque está bloqueado, entonces hacemos uso de la tecla F3 para habilitarme la edición de ese campo y poderle colocar. Entonces, digamos, no quiero que sea traumatismo del estómago, sino simplemente dolor de estómago. Entonces, escojo un diagnóstico que se parezca, y le modifico el texto. Dolor de estómago. Listo. Grabar. Bueno, ¿qué más hay? Entonces, como en las anteriores historias, normalmente los mensajes de ayuda nos aparecen en color rojo. Entonces ahí dice que F2 tabla ayuda pues para listar los diagnósticos CIE y el F3 para editar los diagnósticos, el texto como tal, que fue lo que les acabo de indicar. El hecho de que lo cambiamos aquí no quiere decir que eso me va a afectar en la tabla de CIE, simplemente es acá en esta historia, en el momento del registro. Listo, en el campo, exacto. Tenemos además, entonces, la posibilidad de ingresar un plan, una conducta, un plan que se va a llevar con ese paciente, ¿sí? Podemos hacerle una fórmula ambulatoria con F2, podemos prescribirle medicamentos, registrarle una incapacidad, otro, exámenes, procedimientos quirúrgicos, órdenes médicas y terapias, lo mismo, ¿listo? Hay algo que tenemos que tener en cuenta, acá en esta parte las 7 opciones están habilitadas, ¿sí? Hay campos de estos donde yo puedo llamar la formulación ambulatoria, pero no me habilita los 7 campos. ¿Por qué? Como por la misma trazabilidad de lo que se quiere meter en ese campo. Un ejemplo, yo no puedo llamar desde el campo exámenes formular una incapacidad, porque pues el campo exámenes está para formular exámenes, ¿sí? No para formular una incapacidad o para formular órdenes médicas, sino es un examen. Entonces por eso aquí en plan sí se nos habilitan las 7 opciones, pero ya vamos a mirar más adelante cuando miremos lo de la parte de exámenes que eso no sucede con ese apartado. Listo, entonces aquí podemos registrar por F2, podemos cargar por F12, pero desde acá aquí en esta parte sí le puedo dar F12 y me trae los textos predefinidos. ¿Listo? Para cargarlo aquí si se desea, o si no simplemente digitarlo. Recomendaciones, de pronto algunas recomendaciones adicionales que se le quieran dar, entonces se pueden registrar en esta parte. Acá, miren, por lo menos, el hacer unas recomendaciones, se me habilitan los 7, pero él automáticamente se posiciona en otro. Él ya mismo saben qué opción es la que es acorde a cada uno de los campos. Entonces vamos a la parte de exámenes, que es la segunda pestaña de la cuarta como tal en general. Entonces tenemos exámenes solicitados con F2. Mire, él tiene exámenes, ¿sí? Pero él no me deja registrar por lo menos incapacidad, no me deja. Prescribir medicamentos tampoco, otro tampoco, ¿sí? Por lo mismo que les indicaba, o sea, en exámenes solo puedo formular exámenes. Entonces, para eso tenerlo en claro, porque de pronto en exámenes le dé al médico por prescribir una incapacidad y le vaya a decir, yo quiero incapacidad, pero es que el sistema no me deja. Pues, venga, médico, doctor, ¿en dónde está? Entonces, cada cosa tiene su manera de ser, ¿no? Entonces, listo, en exámenes solicitados, con F2 puedo hacer formulación ambulatoria, puedo traer los textos predefinidos, y con F3 pues puedo mirar el historial de lo que llevamos hasta el momento con respecto a los exámenes. En resultados procedimientos puedo traer textos predefinidos, aquí si no hago formulación, simplemente escribo lo que encontré como resultado en los exámenes que se le tomaron que le fueron solicitados en su momento al paciente. Seguido tenemos la evolución tratamiento, entonces en tratamiento puedo, como es una historia de consulta externa, normalmente uno en consulta externa no aplica medicamentos, ¿cierto? Entonces por eso es que aquí no está la opción de prescripción intrahospitalaria, todo lo que se hace es formulación ambulatoria.
medicamentos para que el paciente los compre por aparte o así sea en la farmacia de la entidad, pero ya se despachan de otra manera, no como una prescripción para ser aplicado dentro de la institución, dentro de la clínica. La evolución, pues prácticamente, como su nombre lo dice, es posterior a la primera atención, cómo ha ido evolucionando el paciente con respecto a lo que se le ha encontrado. También se pueden hacer uso de los textos predefinidos en los dos y en el tratamiento solo la formulación. Salida del paciente, lo mismo, esta opción está bloqueada, o sea, esta pantalla está bloqueada porque tenemos nuestro botón en todas las historias de egreso de paciente. ¿Listo? Entonces tendríamos que darle aquí en egreso de paciente, él me solicita el destino hacia dónde va el paciente, la salida, fecha y hora en que sale, si se le da incapacidad pues generar el formulario de incapacidad, el estado de la salida, 1 si sale vivo, 2 muertos, digamos que en medicina general aplicaría solo 1 muerto, pues, no creería, pero uno nunca sabe, ¿no? Fecha sugerida de próximo control, entonces se le puede ingresar una fecha de control de cuándo podría volver a regresar el paciente y ya por defecto él entra en que genera RIT de consulta de una vez. ¿Listo? Y en el histórico, como lo hemos visto en las otras historias, es el resumen, o es no lo llamemos resumen, llamémoslo como una agrupación, ¿sí?, de lo que hemos registrado en la conducta plan, en las recomendaciones, exámenes, evolución y tratamiento. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud. Ahí todo la historia. Listo, entonces por último, luego de haber registrado la información de la historia, ¿sí?, los diferentes campos que se requieren, entonces pues generamos el egreso, que en esta parte ya la podemos ver reflejada cuando es la fecha y la hora de salida, el estado de la salida y los días de incapacidad si hubieron, y posteriormente procedemos a guardar. ¿Vale? Entonces lo que les indicaba, en la parte del histórico se va a cargar la fecha y la hora en que se registró la atención, por decirlo así, el médico, el número de identificación. Entonces aquí se puede observar que se registró el plan, el destino a la salida. Cuando se hace el egreso, él automáticamente queda en la parte de conducta plan, y el tratamiento. O sea, no se le pidieron exámenes, ni recomendación ni nada, simplemente se llenó el plan y se llenó el tratamiento. Entonces aquí automáticamente queda todo agrupado. ¿Listo? Y en cada una de las pestañas pues queda su histórico correspondiente. Acá queda solo el de plan y en el de tratamiento solo lo de tratamiento. ¿Listo? Sí. Como en las diferentes historias tenemos acceso desde esta historia de medicina general a servicios adicionales. Entonces hay unos servicios adicionales que se pueden enlazar con esta historia. Entonces, si digamos se solicitaron rayos X, que se les solicitó una endoscopia, se les solicitó una terapia respiratoria, una terapia ocupacional, entonces simplemente lo selecciono y ya él queda registrado. Miro, si es que desde guardar. No muestra. Listo. Ahí pendiente. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos para ir a la historia de hipertensos y diabéticos, que ya la miraremos más adelante, para poder graficar los resúmenes de signos. Sí, entonces, cómo lleva hasta el momento el paciente la frecuencia cardíaca, la respiratoria, sistólica, diastólica, la temperatura, eso con respecto a cada una de las atenciones que se le hayan generado en la historia de medicina general. En este caso, pues como solo hay un registro, entonces solo tenemos no se puede ver como la curva que lleva ese paciente como tal. ¿Listo? Podemos ingresar a la descripción quirúrgica, podemos ir directamente a la epicrisis a revisar cómo va la epicrisis hasta el momento. ¿Listo? ¿Para como darle una visualización? Sí, simplemente él lo remite al formulario de epicrisis. ¿Ya? Es como ingresar desde afuera, desde la parte de anexos de historia. Pero no la imprime, no la hace nada. Sí, claro, ahí la puede imprimir. O sea, la puede imprimir, pero no la puede cerrar, o también le puede dar una salida. Acá le puede modificar, le puede hacer todo lo que necesite. Ingreso. Sí, digamos, yo le voy a modificar el ingresa, ¿sí? Puedo guardar. ¿Dónde está? Aquí está.
él la puede modificar, le puede terminar de... Ah, pero si es de acá no puede. No, tiene que ser desde afuera, sí, porque no me deja guardarla. No, simplemente es visualización, visualizar e imprimir. Aquí en este caso, pues no me deja imprimir nada porque no hemos configurado la epicrisis, que es el siguiente tema que vamos a ver, ya ahorita cuando terminemos con las historias generales, que es la de hospitalización y la que nos hace falta. Y ya revisamos cómo se ve esta parte de la impresión de la epicrisis. ¿Listo? Eso, prácticamente el resto de los botones, pues lo mismo, búsqueda, desplazamiento, modificar, nuevo, deshacer cambios, guardar, imprimir. Puedo imprimir solo la evolución, puedo imprimir por evento o puedo imprimir todo lo de la historia de medicina general. Puedo copiar un folio, si es que viene por la misma atención de hace un mes, pues puedo copiar la misma información que está acá, solo dando copiar folio. ¿Listo? Eso como tal es la historia de medicina general. No sé si tengan alguna inquietud con esa historia. ¿Ninguna? No, señor, ninguna. Eso, me encanta. Listo, entonces digamos que para terminar, aunque no voy a profundizar mucho en esa historia, pero hace parte de las historias de consulta externa, está la historia de urología. ¿Listo? Entonces, la historia de urología... No, profundizar mucho. Urología. Entonces, ¿qué es la historia de especialistas de urología? Lo mismo, me solicito un número de admisión. ¿Sí? Lo selecciono. ¿Qué encontramos en esta historia de urología? Entonces, datos básicos. Los datos básicos del paciente, donde encontramos el motivo de consulta, la enfermedad actual, motivo de la atención, finalidad, consulta, tipo de diagnóstico, datos esenciales para el RITS, antecedentes. Entonces, por lo menos, mira, aquí ya tenemos un histórico de los antecedentes, que fue lo que acabamos de llenar en la historia de medicina general, ¿sí? Y en este evento, pues lo que vamos a referir en estos momentos como tal, como los antecedentes de ese paciente. En el examen físico de evolución encontramos los signos vitales, de la misma manera que los vemos en la parte de especialistas, ¿sí? Un examen físico o revisión por sistemas, aquí ya no está sectorizado como en la parte de medicina general, simplemente es un examen físico general. Evolución, entonces si ya es una segunda vez que se le va a hacer la atención al paciente, o puede ser que sea una segunda admisión, pero viene respecto a un control de una atención inicial de hace 1 o 2 meses, ¿sí? Entonces pues lo puede registrar como evolución, no hay ningún problema. Tenemos el de valoración médica, donde podemos ingresar 6 diagnósticos, ¿sí? Importante el principal. De la misma manera con el F3 puedo modificar el diagnóstico. Entonces digamos aquí no sé, en su momento se hizo de esa manera, la verdad no sabría decirlo. Entonces F3 es que normalmente las historias con las diferentes configuraciones que hay, porque los clientes nos lo han ido solicitando así por X o Y motivo. Listo, entonces con F3 edita diagnóstico, lo mismo, entonces yo le puedo colocar diálisis renal y agregarle lo que desee, como hemos mirado hasta el momento. Tengo análisis plan, entonces en él puedo hacer formulación ambulatoria, normalmente solo la formulación ambulatoria, y en la formulación ambulatoria puedo jalar el manejo de textos predefinidos, como hemos visto a través de las anteriores historias. Listo, lo mismo, ya lo que les indicaba, cada una de las historias tienen estos botones de página anterior, página siguiente, con F7 hacia atrás, con F8 hacia adelante. Aquí en la parte superior nos indica F7 página anterior y F8 página siguiente. También me permite guardar plantilla, entonces aquí está el mensaje de F5 guardar plantilla si se requiere. Continuando pues con las diferentes pestañas, tenemos la pestaña de exámenes,
donde nos encontramos de la misma manera con exámenes solicitados, con un F2 para la formulación ambulatoria, y en el resultado de procedimientos además encontramos también el F12, lo de los textos predefinidos. Tratamiento de evolución, en este yo puedo generarle una formulación ambulatoria y además de eso le puedo indicar cuándo es la fecha de cirugía, si es que se le va a programar cirugía al paciente, entonces le puede colocar una fecha de cirugía y las fechas de hasta 6 controles. Entonces él automáticamente me puede decir, venga, el control 1 va a ser tal fecha, el 2 tal fecha, el 3 tal fecha, 4, bueno, hasta 6 fechas de control tenemos para ingresar acá en el sistema. Es lo único, digamos, así adicional que aparece a comparación de las otras historias, ¿sí? Como les indico, la estructura, la parte, digamos, básica en general de las diferentes historias está definida por datos básicos, examen físico y variables discretas. Que a veces aparezcan variables discretas antes de o luego o después de es diferente, pero es, digamos, la misma estructura. En el examen físico sí puede cambiar un poco, ¿sí? Porque aparecen nuevos campos, porque se quitan otros campos, digámoslo así, de esa manera. Entonces, como les indico, aquí están las fechas de cirugía y próximos controles. Luego nos encontramos con la pestaña de salida del paciente, que como se pueden observar también está bloqueada debido a que el egreso se genera desde este botón. ¿Listo? Y en el histórico, igual que en las anteriores, es el conglomerado de la evolución, la valoración médica, los exámenes y el tratamiento de evolución. ¿Listo? Entonces vamos a llenar la historia para verla pues ya diligenciada como tal. Entonces, luego de haber registrado pues toda la información correspondiente a la historia de urología, ¿sí? Entonces pues procedemos a guardarla. En este caso ingresamos la fecha de cirugía, la fecha de próximo control y hasta 2 controles. Y ya generamos el egreso, y como les indicará aquí por el egreso de paciente, él me indica que ya hay un egreso, que si deseo generar uno nuevo no hay ningún problema, lo puedo generar, ¿sí? Y le digo fecha y hora de egreso. Y guardamos. ¿Sí? Guardar. Y por último, servicio. Y por último guardamos nuestra historia de urología. Tenemos las mismas funcionalidades, como les indicaba, el F5 para guardar como plantilla, el copiar folio, si se desea, imprimir todo o por evento, imprimir solo la evolución, si quiero mandarla de una vez a la impresora, y desde aquí también puedo acceder a la epicrisis, a la descripción quirúrgica, a la gráfica de resumen de signos y a los servicios adicionales, si deseo registrar uno nuevo. ¿Listo? Además de eso, pues también puedo manejar imágenes si quiero agregar unas imágenes y enlazarlas con la historia, también lo puedo hacer. Simplemente ingreso aquí al anexo y busco dónde está la imagen, dependiendo donde yo la guarde, y automáticamente editar. ¿Cuándo son trasladadas? Pero digamos que esos son como imágenes más de... Como aquí en el caso, por lo menos, mira, aquí tenemos cabeza, tronco, extremidades, otros, bueno, que también hay exámenes, laboratorios, rayos, tags, otros, descripciones quirúrgicas. Sí, podría ser. Simplemente buscamos, pero entonces eso tiene que estar configurado de cierta manera para que funcione. ¿Listo? Aquí me cargaría la imagen y yo la puedo modificar. Digamos que aquí me hace falta un, ¿cómo se llama esto? Un programa, un plugin adicional para que me lea esas imágenes. Entonces yo simplemente busco la imagen en el equipo, él me cargaría aquí la imagen y yo la puedo rayar, le puedo colocar un texto, le puedo borrar algo que ya haya hecho, ¿sí? Puedo crear otra imagen para obtener una imagen desde un dispositivo, importar de portapapeles. Bueno, aquí tiene varias funcionalidades que le puedo hacer a la imagen como tal. ¿Listo? Se maneja por este lado. Y pues yo decido en cuál de estas carpetas lo guardo. Ese sería el manejo de imágenes, que eso la tenemos también en todas las diferentes historias. Listo, entonces digamos que de las historias de consulta externa nos faltan algunas, pero las vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos ya a entrar, digamos, en materia de lo que es la parte de hospitalización.
Porque pues digamos que las historias de consulta externa son iguales, simplemente cambian es la especialidad, porque tenemos una historia de pediatría, tenemos una historia de estética, pero pues son muy similares a la de urología y a la de ¿qué? Y a la de medicina general. ¿Listo? Pero como les indico, más adelante las miraremos. Listo. Entonces ahora vamos a entrar a la sección, a la parte de la historia de hospitalización y todos sus diferentes anexos que pueden afectarla. Primero, ¿qué creen ustedes que debe existir para que podamos ingresar a una historia de hospitalización? Con lo que hemos visto. Una admisión y la admisión que tenga asignada una cama y que en el tipo de consulta o en el tipo de ingreso sea hospitalario. Exactamente, entonces que la vía de ingreso, eso es lo importante, eso es lo primordial. Primero la vía de ingreso tiene que ser hospitalización. Tiene que haber una admisión que tenga asignada una cama. Y con eso ya podemos ingresar a la historia de hospitalización. ¿Por qué? Porque si digamos en este caso voy a entrar con Rojas-Jonfer. Entonces con Rojas-Jonfer vamos a entrar a la parte de historia de hospitalización. Entonces el sistema me está mostrando que no hay ninguna admisión. Cuando sí tengo admisiones, ¿sí? Hay admisiones. ¿Cuál es el problema de las admisiones? Que están como vía de ingreso o ambulatorio o de urgencias. ¿Cómo puedo constatar eso yo también sin necesidad de irme para la parte de admisiones? Simplemente yo entro aquí en el número de historia, le doy F7, que es la que me lista las admisiones abiertas, y le digo que me muestre las de hospitalización. Entonces en el momento no tengo ninguna admisión abierta. Exacto, no tengo ninguna admisión abierta que tenga la vía de ingreso a hospitalización. Entonces aquí es donde, digamos, entra a jugar algo muy importante, y es cómo vamos a hacer el manejo al fin de las historias, ¿sí? Digamos que esa pregunta me imagino que ustedes ya la hicieron y pues es importante que la tengan clara ya allá. En el momento en que un paciente entra por urgencias y decidimos hospitalizarlo, vamos a seguir manejando la misma admisión. Entonces, si se va a seguir manejando la misma admisión, simplemente voy a la admisión y le cambio la vía de ingreso. Si va a ser así. Si no va a ser así, si no, ustedes van a cobrar servicios por aparte, así venga para la misma atención, entonces simplemente abren una nueva admisión con vía de ingreso hospitalización. Con la misma admisión, sino que se cambia. Se cambia la vía de ingreso, listo. ¿No es así? En Renaissance se trabaja así. Esa es la idea más así, la normal. En Euros también se porque es un trabaja solo con la ingreso. admisión, no se puede dar No deberíamos una dar admisión para Sí, porque digamos hay entidades, por lo menos lo digo por fracturas, ellos liquidan todo es por separado, así sea el mismo siniestro, así sea la misma atención. Entró por urgencias, pasó hospitalización, dos admisiones diferentes. De admisión a cirugía, inclusive hasta para pasarlo a cirugía es otra admisión diferente porque cobran por separado. Pero eso ya va en cada una de las entidades. ¿Listo? Entonces, en ese caso, en ese orden de ideas, cerrando. sí, ya está, pero se omite el pedazo. Entonces, vamos a tomar de referencia la admisión número 2. ¿Por qué la 2? Porque es que quiero que veamos como una operación que hay entre la historia de urgencia y la historia de hospitalización. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, está la admisión número 2, que está por vía de ingreso urgencias, ¿cierto? Su motivo de ingreso fue urgencia de accidente de tránsito, entonces simplemente lo modifico, le digo que ya no va a ser urgencia sino hospitalización, y él me indica, ¿existe un RIP de urgencias? ¿Desea borrarlo? Obviamente le va a decir que no, porque si lo borro es como si no hubiera habido atención de urgencias. Automáticamente ya tiene dos RIPs. Exacto, ahí ya crea el RIP de urgencias, o sea, el RIP de urgencias ya lo tenía creado, al pasar la hospitalización, ahí empieza a crear el RIP de hospitalización. ¿Listo? O sea, que la información, si se le fue dado, que si se borra la información que se le ingresó anteriormente cuando se le dio el tipo de entrada como urgencia. ¿Cómo así? O sea, ya está algo como urgencia, ¿cierto? Sí. Listo. Al pasar la hospitalización, yo creo que él sobrescribe.
No sé si decía que es una No, porque son RIP diferentes, porque una cosa es el RIP de urgencia y otro es el RIP de hospitalización. Él me indica que está haciendo el cambio Sí. de vía de ingreso, entonces que si quiere borrar el RIP. ¿Por qué sucede eso? Porque de pronto yo lo creé como urgencias, lo creé mal y no era urgencias sino hospitalización, entonces bórreme el RIP porque pues no hubo atención de urgencias. Pero en este caso en que yo estoy haciendo el traslado, le va a decir que no para que me mantenga el RIP de hospitalización. Entonces lo único que tendría que hacer es cambiar la vía de ingreso, cambiar el motivo de ingreso si se requiere, si no pues se puede hacer el mismo, y cambiar de cama, porque pues hay una cama para urgencias y otra cama para hospitalización, ¿cierto? Entonces por lo menos para urgencias estaba en la camilla 08, entonces ya para la parte de hospitalización, digamos que va a estar en la camilla, en la cama 1, habitación 101, ¿sí? Entonces le voy a decir que él automáticamente me va a hacer el cambio. Le digo select, asignar nueva cama y guardo mi historia. Ya con eso tengo la misma admisión con una vía de ingreso diferente y en una cama totalmente diferente. ¿Listo? Después de eso, entonces ahí sí procedemos a mirar nuevamente aquí con el F7, a ver si efectivamente se hizo el cambio. Entonces miramos la parte de hospitalización y nos podemos dar cuenta que ya hay una admisión que fue generada el 4, ¿por qué esa fecha? Porque en esa fecha se abrió la de urgencias, solo que se cambió la vía de ingreso a hospitalización. Entonces la selecciono y de esta manera al ingresar a mi historia de hospitalización me debería aparecer el número de la admisión. Acá les quiero recordar algo, si de pronto cuando yo ingreso y los anexos de historia están vacíos, ¿cierto? Entonces simplemente le doy doble clic en vista continua y él vuelve y me los carga. De pronto es porque no alcanzó a refrescar, entonces simplemente con ese proceso ya él me lo actualiza. Y así posteriormente entramos a la historia de hospitalización. Entonces hay dos tipos de mensajes que me pueden aparecer. El primero es que como yo hice el cambio, ¿cierto? Hice el cambio de vía de ingreso de urgencia a hospitalización. Si el médico de urgencias no le ha dado egreso al paciente, él me va a arrojar un mensaje que va a decir no se ha registrado egreso de historia de urgencias. Entonces no lo va a dejar continuar hasta que no haga el egreso en la historia de urgencias. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Porque entonces pues ya hicimos el traslado, pero en la historia de urgencias no le han registrado el egreso. Necesitan registrar el egreso para saber que sí fue dado de alta o que fue remitido a hospitalización o fue remitido a otro nivel. Y el segundo mensaje es el que nos acaba de aparecer, que dice, hay una historia de urgencias registrada, desea cargar la información. Como se supone que es el mismo proceso, o sea, la misma secuencia, estuvo en urgencias y lo hospitalizaron por lo mismo, porque le encontraron algo, porque le van a hacer alguna cirugía o algo y tienen que dejarlo hospitalizado, ¿sí? O se agravó y tiene que quedarse hospitalizado. Entonces el sistema le da la posibilidad de cargar nuevamente esa información en esta historia, ¿sí? Entonces si le digo que no, pues queda toda la historia en blanco para que el médico de hospitalización empiece a registrar de nuevo la información. Pero si le digo que sí, él automáticamente me arrastra el motivo de consulta, él me lo trae de la historia de urgencias, si es reingreso no, él también me lo trae de allá, estado al ingreso, la enfermedad actual, los antecedentes es lo que hemos venido hablando. Entonces en este evento lo que vamos a ingresar ahora y en el histórico lo que se ha registrado hasta el momento. En el examen físico él me arrastra la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. El médico tiene que definirle en qué estado de conciencia está el paciente, si está alerta, obnubilado, estuporoso o en coma. Digamos que está obnubilado. El Glasgow él lo arrastra también de la historia de urgencias, ¿sí? Entonces ya es información que digamos en un principio omite el médico de hospitalización porque ya eso fue tomado en la historia de urgencias. Listo, entonces Glasgow, y si se encuentra o se encontraba en estado de embriaguez. Posteriormente encontramos entonces las siguientes pestañas: cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitopelvis, dorso, neuro, piel, faneras. Esto donde lo vimos en la historia de medicina general, ¿sí? En la historia de hospitalización el médico también le puede hacer una valoración muy específica con respecto a cada uno de los órganos del cuerpo, o sea, como sectorizados los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, acá
si podemos darnos cuenta, en la parte inferior hay un mensaje en rojo que dice: nota, para añadir texto hágalo al final de la última línea. Si lo hace en una nueva línea puede perder la información. ¿Listo? El sistema le está informando cómo es que tiene que registrar la información. Mire, por lo menos aquí, el de dorso extremidades, eso lo arrastró también de la historia de urgencias. Es decir, él me está arrastrando los datos básicos y el examen físico desde la historia de urgencias. ¿Sí? Con solo darle el cambio de vía de ingreso en la admisión y al darle al ingresar que sí quiero que me arrastre la información de urgencias. Entonces ya estoy omitiendo gran parte. El diagnóstico principal depende del diagnóstico de salida que le hayan dado y que le restaría hacer al médico de hospitalización, valorarlo ya por medio de exámenes, evolución, o sea, remitirle algunos exámenes, si tiene que sacarle exámenes, remitirle la prescripción de medicamentos, ¿sí? Generarle como tal la prescripción intrahospitalaria para aplicarse y los diagnósticos confirmados. Eso es prácticamente la historia de hospitalización. Donde se hubiera creado otra historia nueva, si no estoy mal, él no arrastraría los datos de la historia de urgencia, simplemente le tocaría volverla a digitar. ¿Qué más encontramos por acá? Bueno, el F7 y el F8 para página anterior, página siguiente, el F5 para guardar como plantilla. Ya sabemos que normalmente el F2 es para la formulación ambulatoria, el F4 para la solicitud de rayos X desde los exámenes solicitados, el F12 siempre va a ser para los textos predefinidos. El F4 en los exámenes se comporta como examen, como solicitud de exámenes de imagenología, ¿sí? Y en los otros campos se comporta como los procedimientos ambulatorios. En la historia de hospitalización no hay formulación ambulatoria desde tratamiento médico. Mire, si ven que aquí dice F2 formulación, si yo le digo F2, él me manda el formulario de intrahospitalaria para aplicar en la clínica, en la unidad como tal, ¿sí? Entonces ahí sí no se va a poder prescribir medicamentos como ambulatoriamente, porque se supone que si está hospitalizado pues es para aplicar en la entidad. Ya si lo quiere generar por otro lado, le tocaría en el plan, que ahí sí hay una formulación ambulatoria, y decirle que van a hacer prescripción de medicamentos y generarlos por ahí. Si digamos ya se le va a dar salida al paciente y se le quiere decir, vea, se le da salida pero tiene que tomarse sus medicamentos en su casa, entonces lo haríamos es por este lado, no por la parte de tratamiento. Listo, vamos a terminar de llenar esa información para ver cómo se ve la historia de hospitalización. Listo, entonces en este caso ya le colocamos un análisis plan al paciente, le asignamos un tratamiento para manejar y vamos a dejar la admisión abierta. Todavía no vamos a egresarlo. Bueno, algo que de pronto se me olvidaba por acá y era en el análisis plan, que es lo de la solicitud de valoración por especialista, que fue lo mismo que observamos con la anterior interconsulta desde urgencias. Entonces yo puedo generar una interconsulta desde acá, ¿sí? Solicitar valoración por especialista, vamos a solicitar otra valoración por especialista, 30. ¿Ya? Sí, creo que ya lo están haciendo. Bueno, observación a tener en cuenta. Digamos que eso lo podemos revisar ahorita rapidito así de afán cuando esté Miguel, para que él no alcance a ver eso. Solicitud de valoración por especialista, entonces ahí queda, ¿sí? Ya quedó la solicitud y simplemente le digo guardar. Él automáticamente ya me guarda toda la historia de hospitalización. ¿Listo? Entonces el histórico, no le coloqué nada de antecedentes, no me acuerdo, según cuéntame. Examen físico, exámenes evolución, en la pestaña histórico me aparecería lo de conducta, lo de la solicitud de valoración por especialistas. Es con la bolita que funciona nomás. Igual, fecha, hora y hora, médico, número de cédula del médico que lo registró y qué fue lo que registró, la conducta y el tratamiento de medicamentos hasta el momento.
¿Listo? Lo mismo que en los diferentes formularios que ya hemos visto. Los botones normales: nuevo, modificar, deshacer, guardar, imprimir, anterior, siguiente, primero, último, buscar. Desde aquí puedo también imprimir el certificado de atención médica. Desde la historia de hospitalización yo puedo... ¿Con información que se ha estado alimentando? Sí, pero espere porque si no encontrar registros para imprimir. Listo, dejémoslo pendiente. Yo les explico cómo funciona imprimir certificado de atención médica, porque sí, él debería ya traer información con respecto a esta parte. Tengo la parte de procedimientos ambulatorios. Desde aquí puedo ingresar a los procedimientos ambulatorios y mirar cuáles se le han registrado. Epicrisis, descripción quirúrgica. Puedo formular exámenes y tratamientos, pero solo cuando estoy en modo edición o modo nuevo dentro de la historia, no cuando estoy en modo solo vista. El egreso del paciente. Espere, ya apunté un momento. Además podemos hacer la solicitud de valoración por especialista desde afuera, no desde aquí directamente como lo hicimos ahorita, ¿sí? Sino desde afuera. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hago desde afuera, no me va a quedar el registro aquí como este. Solicitud de valoración por especialista. ¿Sí ven que aquí sí me quedó el registro? Entonces si lo hago por fuera, no me queda ese registro, pero si lo hago aquí adentro, entonces me va a quedar la relación. Puedo desde aquí revisar la valoración por especialista que ya se pudo haber hecho. ¿Sí? Entonces aquí me dicen que ya hubo una interconsulta, pero fue generada desde el área de urgencias. No han hecho todavía la de hospitalización. ¿Listo? ¿Qué más puedo? Desde aquí puedo generar o puedo ingresar al formulario de riesgo de caída y al de la escala Brade, que son dos formularios, dos anexos muy utilizados en la historia de hospitalización, ¿sí? El riesgo de caída, como su nombre lo dice, es para identificar qué tan expuesto o qué tan exento está el paciente de tener, ¿sí? Una caída como tal. Pero físicamente hubo una recaída en el sector de la salud. Una caída, por ejemplo. Según cuentas, caída físicamente. Ya revisamos. Y la escala Brade tiene otro tipo de configuración. Ya digamos, revisémosla de una vez ya que estamos en este tema. En el riesgo de caída, ¿qué encontramos? Entonces, en el riesgo de caída me dice, riesgo de caída, edad. Entonces me pide la edad, creemos uno nuevo, y aquí tenemos un registro, pero elaboremos uno nuevo. Entonces lo vamos a hacer con la admisión número 2, ¿cierto? Entonces, él me dice, ¿en qué edad está? Entonces, si de 5 a 59 años o si es menor de 5 años. En este caso vamos a decir que es de 5 a 59 años. Caídas previas, entonces, ¿este paciente ha tenido caídas previas, sí o no? Entonces digamos que no. Medicamentos que se le hayan aplicado, si se le aplicaron tranquilizantes o sedantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsonianos, antidepresivos u otros, ¿sí? Si se le aplicó alguno de estos tipos de medicamentos, pues simplemente es seleccionarlo. Entonces digamos que se le aplicaron estos dos. Si tiene algún déficit sensorial, entonces si tiene alteraciones visuales, alteraciones auditivas o ictus en extremidades, entonces simplemente igual lo registramos. Estado mental de este paciente, entonces si está orientado o confuso. Orientado, deambulación, entonces si es normal o si es segura pero solo con ayuda, digamos que es segura con ayuda. Y patología, si es asociado a caídas o no es asociado, no asociado a caídas o asociado a caídas, digamos que no es asociado. Estado nutricional de este paciente, si es adecuado o inadecuado, entonces digamos que inadecuado. Dependiendo de lo que yo registre como médico acá en esta parte, el sistema automáticamente me dice cuál es el riesgo de caída de este paciente, si es riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Él ya tiene automáticamente pues una configuración, unos valores que dependiendo de lo que se seleccione, pues así mismo aquí le va sumando. Digamos aquí nos dio un total de 4, entonces quiere decir que el riesgo de este paciente es un riesgo medio de que puedas... ¿Y la escala va del 1 al 10 o sacarlo? El numérico. ¿El numérico? Sí, según aquí lo que podemos observar es que el máximo valor está entre 14 o 15. Eso depende pues de las opciones que seleccione, ¿sí? Entonces digamos aquí seleccionamos todas las opciones pertinentes
que pueden conllevar a que va a tener un riesgo de caída alto, y nos generó el total de 14. Digamos, en el de ambulación hay varios. Con estas flechas subo y bajo. Entonces, desde que no sea normal es 0. Entonces, si le digo normal, aquí ya baja 13. De resto, si selecciono cualquiera de las otras, ya sería 14. Estado nutricional inadecuado o adecuado, asociado a caídas, el estado mental es confuso, se le aplicaron todo ese tipo de medicamentos y tiene todos los déficits sensoriales, por ende tiene como el mayor valor, que sería el riesgo alto. ¿Listo? Para eso es como tal el riesgo de caídas que puede tener ese paciente. Entonces, un registro donde yo determino respecto a lo que seleccione si el paciente tiene un riesgo bajo, medio o alto de caerse, ¿sí? Entonces, igual puedo crear cada vez uno y uno nuevo, puedo imprimirlo si deseo. Digamos, aquí en este caso vamos a imprimir esta parte a ver cómo se ve. Entonces, aquí tengo mi riesgo de caída, donde muestro el grupo del riesgo, muestro la definición de cada riesgo y el valor. Mire, aquí nos dice cuánto es cada valor. Entonces, si es de 0 a 5, 9 años, solo tienes 0, menor de 5 años, mayor de 60 años, 1 y 1, ¿sí? Todos suman 1, digamos aquí ninguno, de resto todos son 1, 0, 1, entonces la suma de cada uno de esos nos alcanzaría a dar 14, ¿sí? Que sería el riesgo máximo, y el mínimo sería 0, como en este caso. ¿Listo? Ese sería el riesgo de caída. Y el otro formulario que podemos llamar desde la historia de hospitalización es la escala de Braden. Entonces, la escala de Braden nos permite revisar cuál es la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y la fricción de deslizamiento. Entonces, esta escala de Braden también es conocida como la valoración de úlceras por presión, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué se obtiene? Entonces, ahí el médico lo que hace es definir estos ítems: la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad del paciente, la movilidad, la nutrición y la fricción de deslizamiento. Entonces, como les decía, es la escala de Braden o el riesgo de úlceras por presión, UPP, también conocida. ¿Listo? Entonces, dependiendo del dato que nosotros le vayamos registrando, él mismo va sumando y va arrojándonos el riesgo. ¿Listo? Entonces, digamos, percepción sensorial. Entonces tenemos, en la percepción sensorial tenemos las siguientes opciones: si es completamente limitada, si es muy limitada, si es ligeramente limitada o sin limitaciones. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que evalúe el médico, asimismo el campo que necesite registrar solo es darle X. Entonces, digamos que es ligeramente limitada, como para ir viendo la modificación del riesgo. Entonces le colocamos X y él automáticamente me dice cuál es el total de esa operación. Si yo digo que ligeramente limitada, entonces me va a colocar 3. Si yo coloco sin limitaciones, él me va a colocar 4. Entonces, así mismo como aquí va disminuyendo, bueno, como la operación, por decirlo así, digamos, completamente limitada es que el paciente no tiene percepción sensorial. Entonces, si yo le digo X, él automáticamente dice 1. Entonces, a través de que vayamos aumentando las columnas, así mismo va aumentando. Entonces, completamente limitada 1, muy limitada 2, ligeramente limitada 3 y sin limitaciones 4. Son los valores de cada una de las columnas. Entonces, ligeramente limitada, dijimos, ¿no? Entonces va a ser 3. Exposición a la humedad. Entonces, ese paciente está siempre hay humedad, muy húmeda, ocasionalmente húmeda o rara vez húmeda. De la misma manera, entonces rara vez húmeda me da un valor de 4. Entonces cada uno va aumentando. El siguiente es la actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad de ese paciente? Está en cama, está en silla, camina ocasionalmente, camina con frecuencia. Entonces, digamos que en este caso está en cama. El paciente lo tenemos todavía en la cama. Movilidad, entonces está inmóvil, o sea, no se puede mover para nada.
es muy limitada la movilidad, ligeramente limitada o sin limitaciones. Él está en la cama, pero pues puede moverse libremente. Entonces digamos que en este caso vamos a colocarle que está ligeramente limitada, ¿sí? Luego tenemos la nutrición. ¿Cómo es la nutrición de ese paciente mientras lo tenemos en la atención de la hospitalización? Muy pobre, probablemente inadecuada, adecuada o excelente. Digamos que está inadecuada. Y por último tenemos la fricción de deslizamiento. Entonces quiere decir que si él se desliza mucho, si de pronto se sienta en la cama, entonces tiene problema en el deslizamiento, el problema es potencial o no hay problema. En este caso solo hay 3 opciones a comparación de los otros ítems. ¿Listo? Entonces el sistema me indica que tiene un riesgo bajo, que según todas las opciones que ingresamos acá, cada una de las definiciones que ingresamos, la suma me dio 17, por ende es un riesgo bajo, ¿sí? Entonces, esto es un control que ellos van a llevar, digamos, para pacientes que duran mucho tiempo, varios días en la atención de hospitalización, entonces para saber qué tan expuestos están a tener úlceras por presión. Es prácticamente para lo que sirve este formulario, ¿sí? Entonces, si está en riesgo medio, pues la idea es que quede en riesgo bajo, entonces irlo actualizando. Entonces, simplemente guardo, ya automáticamente me queda aquí como un control. Entonces, digamos, al otro día, no sé cada cuánto lo vayan a hacer, eso lo saben, digamos, más que todos los médicos, cada cuánto se toma el registro de esta escala como tal. Entonces, simplemente vienen acá y le dicen nuevo control, vuelven y lo registran y aquí queda con la fecha, la hora y el doctor que lo hizo. ¿Listo? Se pierde, o sea, queda almacenado el anterior y se inicia con uno nuevo. Uno nuevo. Sí, porque puede ser que él cuando ingresó la percepción sensorial haya sido muy limitada, la exposición a la humedad era demasiada, la actividad era casi nula, o sea, la cama, la movilidad era inmóvil, o sea, mejor dicho, el paciente estaba re mal. Al otro día ya ha mejorado, sí, un poco. Entonces todo eso se va viendo en esos controles que se ven a mano izquierda, en este listado de acá. Entonces cuando yo quiera saber, digamos, yo entro aquí al riesgo de caída, a la escala Braden, que fue la que estuvimos revisando, escala Braden, ¿sí? Entonces acá por lo menos me bota el último, que fue el de 17, ¿sí? Mira, acá me dice la fecha y la hora, entonces yo lo selecciono y él me carga. Entonces cada una de las que yo quiera mirar que aparezca en ese listado simplemente la selecciono y el sistema automáticamente me carga la operación o los registros que hice en ese momento. ¿Vale? Listo, entonces como les he indicado, pues desde la historia de hospitalización tenemos acceso a los 2 tipos de escalas, al de riesgo de caída y al de la escala Braden, que fueron los que acabamos de observar, ¿sí? Que pues la idea es estarles haciendo seguimiento a esas 2 durante la estadía del paciente en la hospitalización. Además de esos dos formularios, tenemos otros 2 formularios, bueno, aunque tenemos varios, pero en este caso vamos a hablar de 4 formularios que también hacen parte de la hospitalización, ¿sí? Es como irle llevando un control por unas horas determinadas al paciente, para irle llevando un control, un seguimiento. Entonces, el primero es el de signos vitales. Como saben, los signos vitales también se pueden ingresar en la historia de hospitalización. Pero en la historia de hospitalización, ¿qué sucede? Que solo se ingresan una vez, ¿sí? Mientras que en este caso es un control, es un seguimiento, como les indicaba hace un rato, de los signos vitales del paciente durante la atención. Entonces, se registra con una admisión, que en este caso es la 2, que es con la que estamos haciendo toda la parte de la asignación. Le digo que voy a adicionar algo nuevo al detalle. Entonces, él me pide una fecha y una hora. Se supone que estos 2 datos no se pueden dejar modificar por la enfermera, porque si no estoy mal, la persona que registra los signos vitales determinadas horas, digamos cada 4 horas le van a hacer registro de signos vitales. Eso lo tiene que hacer la enfermera. Y la idea del sistema, ¿cuál es? Hacerlo en tiempo real, ¿cierto? O sea, usted le tomó el signo vital al paciente, así mismo va y lo registra. Entonces, por eso es que la fecha y la hora
no se pueden dejar modificar. Simplemente pues la puede modificar, o sea, alguien que tenga permiso es el que puede editar esa parte. ¿Cómo puede modificar esa información la enfermera? Dándole clic allá donde dice código azul. Código azul, según lo que yo tengo entendido, es cuando un paciente está en reanimación, un paciente está, o sea, necesita atención inmediata y no se le puede registrar los signos vitales de una vez, ¿sí? Entonces, ahí lo único es cuando eso, entonces, después de 2 o 3 horas, yo le doy código azul y el sistema me permite modificar la fecha y la hora. Es de la única manera que la enfermera puede modificarlo, pero ella tiene que demostrar por notas de enfermería o por algunas de esas situaciones que se presentó un código azul, ¿sí? De resto tiene que ser prácticamente en tiempo real, porque esto lo va a tomar es acorde al sistema, a la fecha y hora del sistema. Entonces aquí tomaría 120, digamos 90, pulsos 82, temperatura 36, respiración 21, saturación de oxígeno 94. ¿Cómo? 39 en temperatura. Dejémoslo así, guardar. Entonces él me va llevando un control de esos signos vitales. Entonces digamos, estos se los tomamos a las 4, casi 4 de la tarde. Entonces los otros, digamos, a las 8 de la noche volvemos y los registramos. Y así sucesivamente. Con esos signos, ¿qué podemos hacer? Sacar una gráfica. Entonces aquí podemos llevar la gráfica de los signos vitales como tal. Pero hacemos un compendio. Entonces digamos, en la misma fecha, digamos que a las 10, 120, 90, pulsos 82, no, pongámoslo más bajito, pongámosle 58, temperatura 39, respiración, pongamos la alta. Pues, no conozco de eso, pero pues registrémoslo así de esta manera. El otro, digamos que fue el pulso normal, 80. Hora, digamos que son a las 14, cada 4 horas. Tensión arterial 120, 70. Pulsos, digamos que ya subió un poco, 69. Temperatura ya ha bajado algo. La respiración 19, saturación de oxígeno 95. Y digamos que volvimos y le tomamos otro a esta hora, 120, 80, 120, 80, pulsos 80, temperatura 34, respiración 19, saturación de oxígeno 98. Guardamos y ya con eso podemos mirar la figura. ¿Listo? Entonces, esa es la idea del registro de los signos vitales, del control de los signos vitales en la parte de hospitalización, ¿sí? Normalmente en hospitalización tienen que tomarle eso, los signos vitales, el Glasgow, otros signos si se ameritan, el balance de líquidos, como ellos tienen que estarle aplicando líquidos, ¿sí? En la hospitalización. Entonces también para mirar cómo es el balance de líquidos. Pero entonces en este caso que estamos viendo los signos vitales, él me muestra cómo ha ido mejorando o empeorando dependiendo cómo suceda. Entonces en este caso por lo menos vemos el color rojo, el pulso, la respiración en azul, aquí la temperatura cómo fue bajando, sistólica y diastólica cómo han ido manteniéndose o ido rotando, y la saturación de oxígeno. Y acá en la parte inferior podemos ver cada uno de los registros que se tiene. Yo puedo mandarlos a imprimir, a ver si tengo el reporte, puedo mandarlo a imprimir si se requiere. ¿Listo? Entonces ahí está la impresión del archivo como tal. Entonces eso sería la parte de los signos vitales. ¿Qué más podemos hacer con esto? Acá podemos ir de una vez al formulario de otros signos, ¿sí? Él automáticamente me lleva al formulario de otros signos que se puede accesar desde los signos vitales o simplemente desde los anexos de historia.
¿Listo? Entonces vamos a verlo desde los anexos de historia. Ya vimos que desde aquí se pueden llamar, simplemente desde este botón puedo registrar otros signos que no están dentro de los vitales, ¿no? Si necesito crear un nuevo registro, pues le digo aquí nuevo registro con otra admisión, entonces le digo nuevo y él me va a pedir que ingrese con nueva admisión si se requiere, ¿no? Si no, pues simplemente con la admisión que estoy manejando. Y vamos a mirar de otros signos antes de... Entonces selecciono, me carga la información del paciente y lo único que tengo que hacer es o adicionar el detalle o borrar algún registro, no se debería, pero digamos si por error se creó, entonces se borra en el instante e imprimir. Entonces le digo adicionar el detalle, él simplemente me pide la fecha y la hora, entonces vamos a hacer lo mismo a las 10, la variable, entonces en la variable le coloco el F2 y ya debo tener otros signos creados. Recuerden que nosotros en el momento que estábamos mirando la creación de tablas y todo eso, pudimos darnos cuenta que hay una tabla de otros signos. Entonces aquí podemos tener gasto cardíaco, glucometría, índice cardíaco, índice sistólico, presión arterial. Bueno, eso cada uno la crea a su manera. ¿Listo? Entonces aquí hay varias variables diferentes a los signos vitales. Entonces digamos la glucometría. Entonces, ¿cuál es el valor de la glucometría? No, que 2.5, un ejemplo. Entonces guardamos. ¿Listo? Al rato volvemos y se la tomamos. Entonces 2019 a las 14 le decimos la misma, la glucometría ya vale 4.0. En este caso pues digamos que estoy inventando porque no sé cuáles serían los valores acorde, sino es para poder observar. Entonces aquí ya no voy a poder ver la escala de gráfica como lo vimos en signos vitales, pero pues igual voy a poder imprimir para ver cómo han ido variando esos signos. Entonces aquí me dice la fecha, la hora, cuál fue la variable o el otro signo que le tomé y el valor y quién lo hizo. ¿Listo? Para llevar también un control de otros signos adicionales que le tomemos. No sé, así lo licenciaron, así está licenciado. Si miramos por acá, esperar si aquí está abierto. Mire aquí. Usted sabe para qué entidad está cuando mira acá, mire. Clínica Putumayo SAS, SOMAC y el NIT. Así le habrán pasado el nombre a un guido, no sé, la verdad. ¿Listo? Ese sería el de otros signos. Entonces ahí simplemente es, yo puedo filtrar todos. Si digamos yo a un paciente lo tengo varios días, entonces puedo filtrar por fecha. ¿Sí? Entonces le digo buscar por fecha, le digo cuál variable quiero y él me va a traer esa variable. O si quiero mostrar la fecha de inicio, entonces solo tal fecha, entonces él me va a filtrar esta parte de abajo, acá donde tengo los signos con respecto al filtro que le haya colocado. ¿Listo? Ese sería el control de otros signos. Claro, ¿cierto? No, digamos, no es complicado esos formularios, son muy claros y concisos para cuál es su funcionamiento. Tenemos el siguiente que es el Glasgow. El Glasgow, al igual que los signos vitales, es tomado en las diferentes historias, ¿sí? Pero digamos que no es, cuando es tomado en las diferentes historias es porque yo lo tomé en ese momento y ya, y listo, no lo necesito más. Pero en la parte de hospitalización, como hemos venido hablando al transcurso de este rato, es que ellos tienen que llevar un control. Entonces, cada vez que la enfermera visita al paciente, le revisa los signos vitales, le revisa cómo está el Glasgow, le revisa cómo está el balance de líquidos, ¿sí? Entonces, por eso es que están estos formularios aparte, como una forma de control. Dentro de otros signos, ¿cierto? Okay. Sí, quizás por eso, porque es que ellos ya tienen una configuración diferente. Por lo menos los signos vitales ya se sabe cuáles son: la tensión arterial, la presión, la frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura. ¿Sí? Se podrían meter en otros signos, pero no tienen la misma funcionalidad que los signos vitales, porque allá en los signos vitales podemos graficarlo. En el Glasgow no lo puedo meter en balance de líquidos porque el Glasgow depende de 3 variables para poder validar o valorar como tal el resultado del Glasgow, ¿sí? Y el balance de líquidos tampoco puede ir en otros signos porque, pues, primero no tiene que ver con signos, porque los signos pues son como algo que genera el cuerpo, ¿sí? Cosas así por el estilo. Mientras que el balance de líquidos es lo que le estamos aplicando, como su nombre lo dice, líquidos o medicamentos al paciente. ¿Listo? Entonces vamos a ver el Glasgow. Entonces,
Esto ya digamos que lo podemos llamar la repetición de la repetidera, que es la búsqueda de las admisiones. Todo formulario para poder registrar algo tiene que tener una admisión, ¿sí? Por lo menos la gran mayoría, si es que no son todos. Todo lo que son tipo formulario, porque tipo anexo pues pueden quedar sin enlazados a ninguna admisión, pero pues la idea es que todo quede anexado a una admisión, ¿no? Porque a través de una admisión es que se realiza el cobro, se realiza la epicrisis, se realiza toda esa parte asistencial y administrativa. Entonces vamos a seguir con la misma admisión que la 2, que es la hospitalización, y la voy a escoger. Listo, entonces de la misma manera que vimos en la escala de Braden, el sistema o la fórmula o el formulario está compuesto por la cabecera, que eso es lo normal de todos. Aquí ya cambio un poco porque tengo al lado izquierdo los controles, que le he hecho uno a uno, hora por hora, cada 2 horas, cada 4 horas, dependiendo del caso. Tengo la escala de Glasgow, que es donde voy a colocarle la X dependiendo del resultado. Fecha y hora de registro. Tengo una escala de ojos, es decir, para saber qué tan grande o qué tan pequeña tiene la pupila del paciente. Y tengo también una gráfica para el resumen de los signos. ¿Listo? Entonces aquí ya como entró en modo nuevo, lo primero que me pregunta es en qué fecha se realizó, fecha y hora. Entonces vamos a seguir con la hora de las 10:02. Entonces me dice cuál es el tamaño del ojo derecho, ¿sí? Entonces dependiendo, aquí hay una escala. El doctor dependiendo, o la enfermera, la persona que llene el Glasgow. ¿Solo con oftalmología también lo llenaría cualquiera? No. Es que eso lo hacen, como les estoy indicando, eso lo hacen en hospitalización cada vez que le hacen la visita al paciente. Cuando hacen glicosito ese que... Claro. Con eso no. Exacto, entonces esta escala de aquí es simplemente para, dependiendo de lo que le miren a usted en la pupila, entonces él ya más o menos sabe en qué escala tiene. O sea, el 9 es cuando normalmente el paciente está bien, ¿sí? O sea, está perfecto, lúcido. 1 es cuando está perdido, o sea, ni lo ve a uno prácticamente. Entonces, dependiendo de eso, él le coloca un número un promedio, porque exactamente, sí, porque es difícil calcular, pero él más o menos ve si la pupila está grande, pequeña. Entonces ahí tienen que colocarle el valor. Va de 1 hasta 9. Digamos, en este caso el paciente está en 4. El ojo derecho y el ojo izquierdo también está en 4. La reacción, entonces me dice lo siguiente: debe activas S, lenta L, miótica M, midriática D y sin respuesta N. Ya, esas son los tipos de reacciones que puede, de pronto cuando le acercan la luz o cuando le hace que mire hacia arriba, hacia abajo, todo eso él lo valida y él ya sabe qué tipo de reacción tiene tanto en la pupila derecha como en la izquierda. Digamos que en este caso es lenta, L y L. ¿Cómo? Si no tiene respuesta, tiene una posibilidad. Exacto, entonces dependiendo de esto es que él valida todo lo del Glasgow. También, no sé si este Glasgow también lo tienen las enfermeras, no recuerdo. En la escala de Glasgow, como les indicaba, hay 3 variables, ¿sí? Que son los que me definen el total. El máximo total o la cantidad total de Glasgow es 15. Una persona que tiene 15 es lo normal, ¿sí? Nosotros normalmente podemos tener un Glasgow de 15. Entonces, ¿eso cómo se genera? A través de estas opciones. Entonces, digamos, apertura de ojos, creo que es esto. Entonces, si es espontánea, si obedece a órdenes, si a dolor o ninguna. Entonces, digamos que obedece a orden. Entonces, simplemente la opción que yo seleccione, le tengo que marcar una X. Y así, él me va a generar un número. ¿Listo? Luego me dice la respuesta motora. Entonces, si obedece a órdenes, si localiza el dolor, si la flexión es retirada, si la flexión es anormal, si la extensión es anormal o si no responde. Digamos que localiza dolor, como para no dejarlo tan mal. Y la respuesta verbal, entonces por eso es que a veces le preguntan al paciente cómo se siente, cómo está,
ve la luz, cosas así por el estilo. Entonces, dependiendo cómo él le responda, si responde bien, orientadamente, si es muy confuso lo que responde, si las palabras son inapropiadas, si le pregunto una cosa y responde otra, si hace ruidos incomprensibles o si no hay ningún tipo de respuesta verbal. ¿Listo? Entonces digamos que es confusa. Entonces aquí nos indica que el total del Glasgow es 12. Digamos que está un poquito bajo, ¿sí? Porque lo normal son 15. ¿Vale? Y puedo guardar. Y lo mismo que los signos vitales, perdón, que la escala de Braden, yo puedo generar un nuevo control. Él automáticamente vuelve y me pide la fecha, la hora, 14. Ahora, como nuevamente le mira el tamaño de las pupilas, digamos que ya subió a 7. La reacción, digamos que todavía es lenta. Y acá nuevamente apertura de ojos es espontánea, respuesta motora localiza dolor y respuesta verbal ya es orientada, entonces ya subió 2 puntos. ¿Listo? Guardamos y aquí automáticamente se me generan 2 controles. El primero fue a las 10 de la mañana y el segundo fue a las 2. El de las 10 me decía que era un total de 12. Si lo generamos acá, entonces aquí me dice cómo va que los valores, cómo aumentó cada uno de los diferentes, la respuesta motora, la respuesta verbal y la apertura de ojos. ¿Me decía? Es como lo mismo de la de los signos, ¿no? Pone X y le va sumando una. Como la escala Braden. La de Braden, porque la de signos vitales simplemente le meto los valores. En los signos vitales yo le coloco 120, 70, 69, 70, 34, dependiendo la temperatura, la frecuencia respiratoria y cardíaca. Mientras que en la escala de Braden sí yo le colocaba la X a cada uno según correspondiera. ¿Listo? ¿Es claro esta parte del Glasgow? Como se pueden dar cuenta, es igual que la escala de Braden, es igual que los signos vitales, es igual que otros signos. La idea es llevar un control de la atención y de la estadía del paciente en la parte de hospitalización. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna. Continuando con estos tipos de formularios que se utilizan en la historia de hospitalización y que a su vez vamos a observar en la historia de UCI, que ya vamos a ver yo creo que ya mañana podríamos ver la historia de UCI, aunque bueno, ahorita arrancamos, miramos. Entonces, estas historias también van a afectar, estos formularios van a afectar algo que se llama la sábana de hemodinamia. Ya lo podremos ver más adelante. La sábana de hemodinamia sí creo que la vemos mañana. Entonces, en los balances de líquidos, lo mismo. Seleccionamos número de admisión, está compuesto pues por la parte de la cabecera de la admisión, y acá lo que yo tengo que registrar es el líquido que le estoy suministrando y que el usuario o el paciente está eliminando, ¿vale? Entonces, para eso yo voy a ingresar otra vez aquí, adicionar al detalle. El sistema me va a pedir qué tipo de vía es, si le estoy administrando un medicamento o un líquido, o si es la eliminación del mismo o de alguno de esos por medio del paciente. Entonces, por ahora vamos a decirle que estamos administrando la fecha. Entonces, igual fecha, hora, digamos que a las 10, clase. Entonces, en clase le voy a dar F2 y él me va a mostrar los líquidos que yo tengo creados en el sistema. Entonces, en este caso vamos a ver algunos: dextrosa 10%, dextrosa 5% en solución salina, infusión de cloruro de potasio, lactato de Ringer, manitol. Bueno, hay varios líquidos que se le pueden aplicar al paciente. En este caso vamos a hacer uso del lactato de Ringer de 500 mililitros. ¿Listo? Cantidad, ¿cuánto le colocamos? Entonces, digamos que le colocamos 1000. Y la vía por la que se le administró, entonces si fue intramuscular, intravenosa, subcutánea, oral, rectal, tópica, vaginal, raquídea, epidural, en este caso sería intravenosa, ¿cierto? Lo escogemos y listo. Eso es todo lo que tenemos que registrar. Ahora, ¿qué nos haría falta? Registrar la eliminación.
Entonces para eso, nuevamente aquí en adicionar al detalle, le damos eliminación. En eliminación ya la clase ya se me deshabilita. La clase solo está habilitada cuando yo la administro, ¿vale? Porque pues puedo decir qué clase de líquido es el que le estoy administrando, mientras que eliminación no sé qué clase de líquido es el que está eliminando, ¿no? Simplemente le digo cuánto he eliminado, entonces digamos que en este caso fueron 500 y que la vía por la que lo eliminó fue por orina. ¿Listo? Pero pues hay otras como hemesis, drenaje, materia fecal, drenaje de subdorostomía o drenaje de ventriculostomía, entre otros. Eso los crean y los definen ustedes. ¿Listo? Entonces, orina, escoger y por último, guardar. Entonces, el sistema automáticamente me va cargando aquí los líquidos suministrados y eliminados por parte del paciente. Puedo puedo mostrarlos todos, ¿sí? Puedo buscar por fecha. Entonces digamos, no, yo quiero que me muestre solo los de la fecha de hoy, entonces me mostraría solo esa parte de la fecha de hoy, porque puede ser un paciente que lleve 8 días, pero yo solo quiero ver que se le suministró el día 11, ¿sí? Entonces le digo buscar por fecha, si no, pues simplemente lo dejo en todos, ¿vale? Puedo imprimir, entonces en la impresión del balance de líquidos me aparece lo siguiente, entonces tengo la clase, la hora y la clase de líquido, ¿sí? El código por el cual lo administré. Pero miren aquí una cosa. Sí. No, pero ya le explico aparte. Esperen que tengo una duda aquí. Permítame un momento, miro algo. Es que, ¿qué sucede? Como se supone que esos líquidos se pueden administrar, o sea, es un control que se lleva, ¿no? Entonces, la idea de estos 3 turnos es para definir en qué turno fue que se presentó, se aplicó como tal el medicamento o se realizó el registro. Entonces, por lo menos, fue a las 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces, fue en el primer turno, que es el de la mañana. Entonces, si ve que en el primer turno sí hay 2000, pero en los otros están en 0 y el balance final de las 24 horas es de 2000. Eso se puede definir en un parámetro que está en historia clínica, cómo queremos ver los balances de líquidos, si por turnos o hay otra manera de ver este reporte. Eso digamos que ya lo determinan es dirección médica, cómo quieren obtener el reporte del balance de líquidos. ¿Listo? Listo, entonces entonces el de la impresora fue el que acabamos de ver. Él me saca un listado de lo que se administró y de lo que se eliminó. ¿Listo? Y este es para mostrarme una gráfica, para generar una gráfica de lo que se eliminó y lo que se administró se eliminó y cuánto es la diferencia. Entonces, como verde vemos administrado, se administraron 1000 mililitros, por decirlo así, de lactato de Ringer, se eliminaron 500, entonces la diferencia, lo que le resta por eliminar son 500. Eso es lo que me sirve acá. Igual lo puedo imprimir a pantalla o ya digamos en físico si se requiere y el sistema automáticamente pues me genera la gráfica. Esto es para verlo ya gráficamente qué fue lo que se o sea, en el otro es un listado detallado. Acá es todo lo que se le ha administrado, porque se puede haber administrado solución salina, el lactato de Ringer y otra cosa más, pero se ha eliminado más poco o mucho más de lo que se le administró. Entonces ya con esa gráfica el doctor pues entra a evaluar qué pasa, ¿sí? Porque se supone que cómo va a eliminar más de lo que suministró o por qué ha eliminado tan poquito sabiendo todo lo que se le ha suministrado. Él empieza ya a hacer esas conjeturas con respecto a esa parte. Listo, entonces eso sería lo que tiene que ver con los formularios más utilizados en la historia de hospitalización, que son los signos vitales, Glasgow, balance de líquidos, otros signos, escala Braden y el riesgo de caída. Hay otros más que vamos a ver más adelante, mire, cuando veamos la parte de cuidados intensivos de UCI, que es la escala Braden, la escala Apache, la escala de SOFA, que serían las dos que nos hacen falta, y el riesgo de caída. Digamos que estas dos, lo que es el riesgo de caída y Braden, que ya lo vimos, lo vamos a volver a tocar muy levemente
cuando miremos la parte de cuidados intensivos para poder entender la sábana de hemodinamia. ¿Listo? ¿Por qué se le explicó hoy lo de Braden y lo de riesgo de caída? Porque son dos anexos que se pueden llamar desde la historia de hospitalización, que es lo que nos compete ahorita en estos momentos. ¿Listo? ¿Yo le alcancé a mostrarlo en la interconsulta? No. ¿Cómo quedó? Listo. Entonces, póngale cuidado. Ya lo hicimos con urgencias y con urgencias quedó funcionando perfecto. Entonces, vamos a hacerlo ahora con hospitalización. En la historia de hospitalización ya hicimos la solicitud. Simplemente lo hicimos acá por este lado, donde dice análisis plan día. Aquí en este botón le dimos solicitar valoración por especialista. Entonces aquí ya quedó, mire, quedó registrada solicitud de valoración por especialista, médico especialista, el médico al cual lo hicimos, la especialidad y el tiempo estimado de llegada del médico. ¿Listo? Luego de eso, el especialista llega y por medio del F3, él ve cuáles son las interconsultas que tiene pendientes por revisar. Entonces simplemente la selecciona, le dice seleccionar, el sistema ingresa de una vez. Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer el médico? Ir a la interconsulta, gracias, y le va a decir que es una nueva interconsulta. ¿Listo? Entonces le va a decir cuál es la admisión con la que quiere hacer la interconsulta. El sistema automáticamente busca, como él mira cuál es la admisión que le seleccionamos. Con respecto a la vía de ingreso que tenga, él va y mira en la historia, ¿sí? Entonces, como en este caso la vía de ingreso es hospitalización, entonces va a ir a buscar a la historia de hospitalización si ya hay un registro y si hay una solicitud desde allá. Al encontrar que hay una solicitud, entonces carga el área como hospitalización, carga los datos de la atención en esta primera pantalla, que es una pantalla de información. Ahí él no va a modificar nada, no lo va a dejar modificar absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta información la arrastró de la historia de hospitalización. El médico de urgencias que solicitó, pues aquí en este caso sería el de hospitalización, el motivo de consulta de la historia de hospitalización, la enfermedad actual y los diagnósticos que ingresó allá. ¿Cuál es la condición para que cuando yo guarde la interconsulta, que era lo que hablábamos el jueves, el sistema automáticamente me afecte la historia? Primero, pues como les dije al principio, él mira si hay una historia de hospitalización. Como si hay una historia de hospitalización, entonces la única manera para que él guarde eso en la evolución es que aquí donde dice urgencia con observación diga sí. Si aquí en urgencia con observación dice no, él no pasa. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba. Entonces aquí la descripción del especialista, entonces descripción del especialista para el área de hospitalización. Entonces, ¿qué hace el médico especialista? Revisa el paciente, genera su descripción de lo que pudo observar, define el tipo de consulta en la que se encuentra, digamos que en este caso vamos a ver si hay hospitalización, entonces dejémosle la de prioritaria, el motivo de la atención, entonces digamos que es una enfermedad general, de verdad que aquí dijimos que iba a ser un accidente de tránsito, finalidad no aplica y digamos que va a seguir en hospitalización, entonces le dije al mismo destino y tendría que confirmar los diagnósticos. Entonces él carga de los datos de la atención, el internista o el especialista lo único que tiene que hacer es confirmar. Si es un diagnóstico que tiene que ver con una fractura, entonces el sistema le va a pedir que ingrese el tipo, si es una fractura abierta o si es una fractura cerrada. Si es abierta le va a solicitar el grado de la fractura, ¿listo? Y al momento de guardar, listo, él genera ya como tal su interconsulta, su registro. Ahora vamos a mirar si afectó o no afectó la historia de hospitalización. Entonces vamos a la historia de hospitalización, miramos exámenes evolución y él afecta normalmente en la parte de evolución. Historia, entonces acá me dice, de una vez ya quedó. Descripción del especialista para el área de hospitalización y los diagnósticos que haya registrado. Entonces, al momento de guardar la interconsulta, no hay necesidad de que el médico de hospitalización ingrese a modificar acá, que era lo que estábamos hablando, entrar a modificar acá, en la parte de evolución, en este botón que dice revisar valoración por especialista, buscar la interconsulta que tiene que ver con el área, que sería la hospitalización, seleccionar y el sistema arrastrar esa información. Eso lo haría solo en el caso de que la interconsulta no pase a la historia de hospitalización. De la misma manera que pasa acá, pasa en urgencias. ¿Listo? Que era lo que habíamos hablado, ¿sí o no?
Entonces así no está expuesto a que al médico de urgencias o al médico de hospitalización se le olvidó cargar lo que dijo el especialista a la historia. ¿Listo? Entonces eso sería, digamos, la parte de la historia de hospitalización y los anexos que la enlazan o la afectan. No le vamos a dar salida todavía a la historia o hagamos una salida, hagamos el egreso de la historia de hospitalización con el fin de pasarlo a UCI para poder ver la historia de UCI. Listo, entonces para eso vamos a modificar la historia de hospitalización. Le decimos que vamos a registrar salida, para eso le decimos que no. Y como en todos los formularios, el egreso lo hacemos es por medio del botón que se encuentra en la parte inferior, egreso de paciente. Entonces, como les indicaba en el momento que vimos el egreso de la historia de especialistas, que era un listado, la parte de urgencias y de hospitalización tiene otra forma del destino de salida, ¿sí? Como les indicaba, eso es como para efectos de características o cosas así, de estadísticas, perdón. Entonces de esto vamos a decir que lo vamos a trasladar a UCI para ver la historia de UCI, ¿listo? Fecha y hora del sistema y le digo guardar y guardamos común y corriente, datos de la salida, sí quedó listo, traslado a UCI. Ahora vamos a entrar a la historia de UCI o la historia de unidad de cuidados intensivos. Listo, entonces de la misma manera me solicita el número de la admisión, lo selecciono de la misma forma que en la historia de hospitalización cuando arrancamos la parte de urgencias. Entonces de la historia de UCI yo también puedo arrastrar la historia de urgencias. Simplemente le digo que si deseo cargar la información, él me trae el motivo de consulta, el estado del ingreso y la enfermedad actual. Digamos que si nos podemos dar cuenta visualmente se parece mucho a la historia de hospitalización. Digamos los datos básicos en el examen físico ya me pide sistólica y diastólica por separado. Él saca aquí creo que un compendio de la media con respecto a estos dos datos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, peso, talla, índice de masa corporal, el estado, alerta, obnubilado, estuporoso o en coma, el Glasgow. Toda esa información que vemos cargada es porque me la arrastró de la historia de urgencias. Aquí alguna información con respecto a gases. Y esta parte, si podemos observar también, me la trajo de la historia de urgencias. Si necesito agregarle algo más, se puede, porque como tal, así haya arrastrado la información, es un nuevo registro de la historia de UCI. Entonces, al ser nueva, pues lo puedo registrar, ¿vale? Los diagnósticos presuntivos, lo mismo. ¿Qué pasó, Luis? Vale. Los diagnósticos presuntivos son los mismos diagnósticos como tal de ingreso. Obligatorio el principal. ¿Listo? Desde aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo solicitar exámenes de imagenología, si lo deseo. Pero entonces no me va a quedar relacionado en ningún campo. Para eso, pues más adelante en la evolución médica, tenemos esa forma de solicitar los exámenes. Ah, no, pero los rayos X sí toca generarlos es por allá, por esta parte. Acá en el examen físico, en diagnósticos presuntivos tendríamos que generarlos por acá. Esa es la forma para solicitar los exámenes de imagenología si se requiere. Pero sí queda registrado. No como tal en la unidad de cuidados intensivos, pero sí queda ya en la solicitud de interconsulta de imagenología. Listo, entonces en esto, pues muy parecido a la parte de hospitalización. Ya en la evolución médica ya cambia un poco, porque va a pedir mucha más información. Entonces en evolución médica tenemos el estado análisis, donde dicen la indicación y el estado del paciente. Entonces las indicaciones que tengan que mirar, si es intensivo, si es intermedio, digamos que esa parte no, ellos son los que la comprenden, digamos que significa Sí, estos dos, el significado de cada uno de esos ítems, ¿sí? Entonces la indicación, el estado,
Puedo generar formulación ambulatoria desde aquí y puedo jalar los textos predefinidos también desde acá. Objetivo subjetivo, entonces dependiendo, aquí iría la parte objetiva y aquí iría la parte subjetiva, dependiendo de la atención que le están prestando al paciente. La interpretación de paraclínicos, análisis, diagnóstico y plan, lo mismo, están habilitados los campos para poder registrar esa información. En la siguiente pestaña encontramos el tratamiento de medicamentos, que al igual que en hospitalización, con el F2 no voy a llamar la formulación ambulatoria, sino la prescripción intrahospitalaria, porque pues el tratamiento de medicamentos en estas dos áreas de hospitalización y UCI es porque yo se los voy a aplicar, o nosotros como entidad se la vamos a aplicar al paciente dentro de la institución. Ya, si se le quiere formular algo aparte, pues tocaría en la parte de análisis, acá en análisis de interpretación para clínicos y diagnóstico plan. Ahí tengo uso de la formulación ambulatoria. Acá. El F1, F2. ¿Listo? Y ahí podría dejarlos registrados si quisiera generar una fórmula ambulatoria. Luego de tratamiento médico y de la solicitud de paraclínicos, tengo los diagnósticos confirmados. De la misma manera que vimos en la interconsulta, si es una fractura me va a pedir el tipo de fractura abierta o cerrada y el grado solo cuando es abierta. Puedo copiar de los diagnósticos presuntos, entonces si son diferentes yo le puedo dar aquí y él automáticamente me los copia, ¿sí? Me los arrastra a esta parte y puedo actualizar diagnósticos. El sistema en la parte de UCI no deja guardar la información hasta que el médico no diga que actualizó los diagnósticos aquí en este check como tal. Si ya se le va a dar salida, pues datos de la salida, y en evolución es como la pestaña histórico que hemos visto en las diferentes historias, que es donde agrupa todo lo de estas pestañas como tal, todo lo que hayamos ingresado en estas pestañas. De la misma manera funciona el F7, el F8 y el F5 para guardar como plantilla. ¿Listo? ¿Qué más encontramos por acá? Solicitud de valoración por especialista se puede generar desde afuera en UCI. Se puede ingresar a la escala de SOFA, que es el tema que vamos a revisar ya en el día de mañana para la parte de la sábana de hemodinamia. La escala Apache, ¿sí? Que son las dos que nos quedan haciendo falta. El egreso del paciente, podemos formular exámenes y tratamientos, puedo ir a la descripción quirúrgica y puedo ingresar a la epicrisis. Eso sería la historia de UCI. Como se dan cuenta, las dos primeras pestañas son muy parecidas a la de hospitalización. Ya la pestaña de evolución médica ya cambia ese acorde a la atención de UCI, de unidad de cuidados intensivos. ¿Listo? Listo. ¿Dudas? ¿Ninguna? Chacho aprende muy rápido. Algo sobre el tratamiento de médicos para clínicos que usted lo afirmaba que... Aquí en tratamiento de medicamentos solo se puede hacer prescripción intrahospitalaria. Es decir, medicamentos que yo le voy a aplicar acá. Nada de solicitud como una consulta externa. Exactamente. Ahí no puedo hacer una... Dentro de 8 días cuando estén los... Exactamente. Ajá, es porque lo vamos a aplicar en UCI. ¿Listo? Es eso. Si ya, digamos, se le va a dar salida al paciente de UCI de una vez para la casa, que pues, me imagino que eso no sucede así como así. Nunca. Entonces se daría es en el análisis, en el plan, donde usted hace una formulación ambulatoria y le dice, tome, es un medicamento para que lo tome en la casa. No. Pero el resto ahí en tratamiento de medicamentos es la prescripción intrahospitalaria. Yo porque ahí tendrá que volver a leer a hospitalización. De UCI pasa a hospitalización y ya después de la hospitalización le dan la salida. O de la UCI pasa el amor, y el amor no le dan ¿Listo? Sí, señor. Venga, hacemos aquí una pequeña paréntesis. Listo, entonces con eso terminamos lo que es la parte, digamos, del formulario y la historia de UCI, ¿no? Sí, señor. Vamos a revisar Sí, señor. la configuración de lo de la epicrisis. ¿Listo? Vamos Y con- el acta se la tengo mañana. La va a configurar, quiere decir para que... Es como cuando usted está llenando las tablas, prácticamente. Como cuando usted está llenando las Usted le va a decirle cómo actúa, va a llenarle todos los datos. Digamos que sí, prácticamente es eso. O sea, voy a configurar la epicrisis para poder generar la impresión en línea. Entonces poderle decir cuáles son los documentos suave.
cuáles son los anexos que quiero que me hagan parte de la epicrisis como tal, ¿vale? Entonces, para eso, ¿a dónde vamos? Tablas. En... Aquí en configuración, tablas configuración, encontramos la opción de configuración epicrisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que generar acá como tal o seleccionar? ¿Cuáles son los ítems que me van a alimentar la tabla? Primero, ¿cuáles son los anexos que me van a alimentar la epicrisis en línea? Entonces, le doy a adicionar, en anexo de historia clínica le digo F2 y busco cuáles son los que quiero que me hagan parte ¿de qué? De la epicrisis en línea. Entonces vamos a hacer de cuenta que son las historias que hemos ya registrado. La historia de especialistas. ¿Listo? Entonces de la historia de especialistas me muestra el siguiente listado. Me dice que tengo el motivo de solicitud o el motivo de consulta, la revisión por sistemas, el bloque de signos vitales, el bloque de examen físico, la parte de evolución, análisis, plan, recomendaciones, solicitud de exámenes, resultado de exámenes y tratamiento de medicamentos. Si se dan cuenta, están repetidos, tanto la evolución, el análisis plan, la solicitud de exámenes, el resultado de exámenes y el tratamiento de medicamentos. Pero los de abajo, en la parte donde dice tipo, están chequeados y los otros no. ¿Eso qué significa? Sucede que la historia o las diferentes historias de especialistas, urgencias, medicina general y todo eso, tienen dos tablas o tienen dos archivos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uno es el archivo general, que es cuando nosotros creamos el primer registro de la historia de urgencias, ¿sí? Entonces es la parte principal, como la cabecera, por decirlo de alguna forma. Y el otro es la tabla o el registro de la evolución. Si se pudieron dar cuenta, en el momento en que nosotros creamos algún registro, digamos en los tratamientos, en la evolución, en el plan, había un evento actual y un histórico. Todo ese histórico que nosotros ingresamos o ese histórico que nos muestra se obtiene de una tabla de evolución de cada una de esas historias, ¿sí? Entonces, esta evolución que aparece sin chequear, pertenece ¿qué? A la cabecera como tal de la historia, ¿sí? Y los que están chequeados es porque pertenecen a la parte de la evolución. Pertenecen a la historia, a la parte de la evolución. ¿Listo? ¿Qué defino yo acá? ¿Qué se define aquí como tal? Los campos que estén chequeados son los que me van a hacer parte de la epicrisis, ¿sí? Dado el caso que alguno de estos campos no queremos que haga parte, un ejemplo, la revisión por sistemas, ¿sí? Un ejemplo, la revisión por sistemas no queremos que haga parte de la epicrisis. Entonces simplemente nosotros ingresamos con un enter, ¿sí? Y le digo que en activo lo deshabilito. De esa manera no me va a aparecer en la epicrisis, ¿sí? Y si le quitamos más bien el syslit, como tienes No, toca ingresar y hacerle y modificarlo acá directamente. ¿Listo? Si yo quiero saber, mire, ya ahí quedó. Él aquí no me deja hacer nada. Él está bloqueado. Él tiene que entrar es con enter y desactivarlo. Yo le puedo generar una plantilla, si quisiera, a esa parte como para que a saber cómo quiero que salga organizado, o simplemente lo dejo vacío. Y también le puedo definir a qué subsección de la epicrisis va a pertenecer, ¿ya? Entonces, no, que quiero que me aparezca en los hallazgos, quiero que me aparezca en la descripción del diagnóstico, quiero que me aparezca en la solicitud de procedimientos, quiero que me aparezca en el plan manejo terapéutico. Ahí está, digamos, como cada una de las secciones de la epicrisis. Entonces, yo por este medio le digo, este campo quiero que me afecte tal campo de la epicrisis, este campo, este otro, y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Soy claro en esa parte? ¿Sí? De esa manera, yo estoy configurando el anexo de especialistas, que es el RESPE. Aquí tiene su nombre, ya más técnicamente, que eso lo... Esa es la tabla, por Dios. Esa es la tabla como tal, sí señor.
y simplemente guardo. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedó enlazada la epicrisis con la historia de especialistas. Vamos a ver la siguiente. Entonces vamos a ingresar la historia de urgencias. Además de tipo formulario, yo también puedo cargar anexos, ¿no? Pediatría. Estamos esto. Y guardemos. Digamos que acá para hacer ya el ejemplo, o sea, lo importante es saber que tengo que seleccionar el anexo, ¿sí? Que aquí lo puedo modificar, que le puedo definir cuáles campos quiero que me afecten la epicrisis y en qué campos de la epicrisis quiero que me afecten, ¿sí? Y cuáles hacen parte como tal de la cabecera y cuáles de la parte de la evolución. Los que están chequeados son los de la evolución. Eso es lo que tenemos que tener claro en esta parte de la configuración de la epicrisis. Eso solo se hace una vez antes de poder imprimir, ¿sí? O sea, ya de aquí para adelante. Sí, claro, ya de aquí para adelante saldría siempre con esos anexos. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, para revisar cómo es lo de la epicrisis, entonces simplemente vamos a dejar estos 4, ¿sí? Ya pues, digamos, dependiendo de lo que ustedes quieran manejar, así mismo pueden agregar más, quitar alguno de los que están ahí y configurarlo a su necesidad. Listo, luego de eso, entonces, tenemos la epicrisis, que es un formulario, ¿sí? Que tenemos aquí a continuación, donde tenemos pues los botones que ya hemos podido observar común y corriente durante todos los demás formularios. Tenemos el número de la orden de servicio, ¿sí? Con la cual se abrió la epicrisis. Recordemos que el número de epicrisis, una epicrisis puede tener o amarrar muchas admisiones. ¿Listo? Entonces por eso acá nos va a aparecer ese número de la admisión con la cual se abrió. Puede ser que la epicrisis número 1 tenga las admisiones 2, 10, 50 y 40, pero solo me va a mostrar es aquí en esta parte con cuál se abrió la epicrisis como tal. Me dice la fecha de elaboración de la epicrisis y me muestra 4 pestañas que son identificación, ingreso, evolución y egreso. Además de que la historia, las diferentes historias guardan su información allá en cada una de sus tablas correspondientes, ellas también van afectando de alguna manera la tabla de epicrisis, que era algo que estaba anteriormente, ¿no? Que con eso él alimentaba la epicrisis y al momento de imprimirla, imprimía eso. O sea, eso era lo que se reportaba. Pero digamos, a veces había algún cambio en la historia de urgencia, en la historia de hospitalización, pero no se veía reflejado el cambio en la epicrisis. Entonces, por eso era que se tenía el problema. ¿Ya? Por eso era que se tenía el inconveniente. Pero ya con esto, con lo que acabamos de ver de configurar la epicrisis, ya no necesitamos sino hacerlo en caliente o en línea, que llamamos nosotros. Pero de todas formas tenemos que terminar de confirmar o de completar los datos que nos hagan falta en la epicrisis. Digamos, si nos hace falta el servicio de egreso, pues porque no se le ha dado el egreso administrativo. En el momento en que se lee el egreso administrativo, esta parte se tendría que actualizar. ¿Listo? Cuando yo lea el egreso, entonces, y cierre la epicrisis, también se tendrá que ver reflejado la fecha de salida, hora de salida, el servicio de egreso y si es un reingreso o no. En la parte inferior tengo el estado, que en este momento la epicrisis está como estado A de abierta. Cuando la cerramos, ya sea por el egreso del paciente o manualmente, porque también la podemos cerrar manualmente, aquí en estado solo es cambiarle de A a C. ¿Listo? Entonces acá lo que haría falta es terminar pues de completar la epicrisis
para poder ya imprimirla como tal, porque la epicrisis, aparte de que imprime los anexos que acabamos de configurar, también tiene que imprimir información pues de su propio formulario como tal, ¿no? Vamos a mirar entonces cómo funciona lo de la impresión en línea. Entonces, en la parte superior derecha tenemos el botón de imprimir. El sistema automáticamente me muestra un listado de los anexos que tengo configurados que me van a generar epicrisis, que van a afectar la epicrisis como tal, ¿sí? Entonces, si yo quisiera solo mostrar la epicrisis cargando la historia de hospitalización, yo lo puedo desmarcar, ¿listo? Entonces aquí sí yo puedo desmarcar y simplemente me va a cargar la historia de hospitalización o la de especialistas o la que desee. En ese caso vamos a cargar todo, ¿listo? Sí. Entonces puedo marcar todos a la vez, puedo desmarcar todos a la vez con esta opción. Luego le digo aceptar, él me va a pedir el número del documento de la admisión o la serie de admisión, el documento del siniestro o la fecha. ¿Por qué? Porque como les indicaba la epicrisis, puedo amarrar muchas admisiones, pero yo solo quiero reportarlo de una admisión de esa epicrisis, por X o Y motivo. Entonces ahí en el documento de la admisión coloco cuál es ese número de admisión que requiero. Si no, pues simplemente le coloco asterisco. Entonces, ¿qué sucede? Que nuevamente el sistema me muestra toda la información que ingresé en las diferentes historias, ¿sí? Entonces, mire, la historia de urgencias, la historia de hospitalización, solo tengo registros de esas dos historias. ¿Cuál es la idea de esto? Que yo prácticamente también pueda armar mi epicrisis, de que yo diga, venga, siempre va a generar la epicrisis, siempre va a aparecer todo eso. Todo. ¿Todos esos campos? Todos esos campos. Anteriormente yo la generaba y no. ¿A dónde la generaba? Por ahí mismo. Por ahí mismo. Sí, pero este listado no lo aparecía. No lo aparecía. Sí, eso fue algo que apareció. ¿Por qué? Porque, digamos, uno allá en la configuración de epicrisis le dice, yo quiero que me aparezcan estos campos y estos no. Pero hay veces de que dicen, venga, pero yo le agregué esta parte en la evolución y no quiero que me aparezca. Porque mire, si usted se da cuenta aquí hay dos evoluciones, ¿sí? Entonces no, que quiero que esta sí me aparezca, pero la otra no. Entonces yo lo quito. No hay necesidad para ponerse mitad línea por línea. Digamos que eso fue algo puntual que solicitaron porque se presentaban algunos casos, no quiere decir que siempre lo tengan que hacer. Si usted tiene bien configurada la epicrisis y si usted dice que esos campos son los que quieren que le afecte la epicrisis, pues no va a tener necesidad de desasignar acá. Pero entonces cuando lo solicitaron eran por, digamos, casos especiales, ¿sí? Casos puntuales que de pronto controles o algo que metieron y no quieren que aparezcan en la epicrisis por X o Y motivo, como le indico, pues que tengan la posibilidad de ellos decir este no y este tampoco. Porque si se da cuenta, todos entran en seleccionados. Todos entran en seleccionados, ¿sí? O sea, simplemente es una opción para que lo modifiquen. Pero todos entran en seleccionados, ¿sí? Igual yo puedo filtrar. Digamos aquí, yo seleccioné por error hospitalización, pues puedo desmarcar todos los de hospitalización y dejo solo los de urgencias, ¿sí? Luego de eso, entonces le doy aquí en terminar salir. Y él automáticamente me da la posibilidad de imprimir la epicrisis. Y esta es la epicrisis que nos aparece. Entonces ya me aparece la epicrisis con su encabezado, me aparece la información del paciente, los diagnósticos, el presuntivo y el confirmado, y toda la parte de la historia. Entonces me dice a qué área pertenece, que en este caso sería la historia de urgencias, el motivo de consulta, la enfermedad actual. No, hay varias porque como tenemos también la parte de hospitalización. Mira, aquí todavía hay historia de urgencias otro día. Aparece en el encabezado página 1 de 3, ¿no? Debe aparecer, ¿no? Para saber exactamente cuánto. Acá yo miro. En el encabezado no. Bueno, pero digamos que eso es solo cuestión de arreglar el formulario. Eso no hay ningún problema. Eso es más que todo de ¿cómo se llama esto? De reporte, ¿sí? De diseño, eso es solo cuestión de diseño del reporte, no hay ningún problema por eso. Entonces ahí se va a poder mostrar toda la epicrisis agrupando las historias que seleccionamos, ¿listo? Y me va a decir a qué área pertenece, la fecha, la hora y todo. Vuelvo y les indico, ¿por qué se hizo esta epicrisis en línea? Para evitar que hubieran diferencias entre lo que se ingresaba en las historias y en lo que estaba registrado en la epicrisis, ¿ya? Es una epicrisis en caliente donde él coge toda la información de las historias y la manda como tal a la parte de la epicrisis. ¿Listo? Listo.
No sé si hasta ahí tengan alguna inquietud. Miguel, ¿ya había visto la parte de la impresión de la epicrisis en línea? No. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Bueno, buenísimo. Diga lo contrario. ¿Listo? Pues eso sería Demasiado. prácticamente lo de la epicrisis. Porque pues en la epicrisis, como les indicaba, ¿qué más es? Es porque tiene varios riffs. Terminar de completarla. Mire, en la pestaña de ingreso tenemos un motivo de ingreso, un motivo de consulta, un estado general de ingreso, enfermedad actual, valoración médica, diagnóstico, conducta, en la evolución. Sí, es como una especie también de historia, donde podemos llenar ya la información de toda la epicrisis en contexto. Y un egreso donde se le dice los diagnósticos de salida, el estado a la salida y la causa básica de muerte. Ya para terminar con este tema de la epicrisis, digamos que esto no tiene ningún inconveniente, pues lo único es la configuración correcta de los diferentes anexos que van a afectar la epicrisis, ¿sí? Para culminar, vamos a revisar esta partecita, donde si queremos imprimir la epicrisis en PDF de una vez, ¿sí? Quiero remitirle una vez a PDF, entonces yo le digo, selecciono acá, imprimir a PDF, y le decido a qué ruta lo quiero generar, ¿listo? Entonces recordemos que lo ideal es que haya una carpeta donde se manejen todos esos reportes. Nada de que van a utilizar la carpeta de arranque, donde tenemos los ejecutables de arranque, para generar esos reportes. ¿Listo? Y de esa manera pues es que funciona la epicrisis.